temprano yo. Es hora de tomarnos un cafecito con Dios. Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Bueno, es tiempo de compartir nuestro cafecito. Hoy le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de encontrarme con ustedes en este hermoso tiempo de compartir un delicioso café y compartir una poderosa palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos. Dios Padre precioso, te bendigo, Señor, en este día, Dios misericordioso y bueno, y te doy gracias, Padre, por tu gran misericordia y por tu gran amor, Señor. Bendícenos en este día, Dios del cielo. Padre, guárdanos, Señor, y que esta preciosa palabra, esta pequeña reflexión, Padre, llegue a los corazones, te dé entendimiento y paz a mis hermanos, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartirles de algo que ustedes muchas veces han escuchado hablar de esto muy seguido, muchas veces, pero sabemos que cuando algo se repite, es repetitivo porque es muy importante. Y en realidad esto es muy importante para nosotros como cristianos. Y muchos carecemos de él. El discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es vital para vivir la vida cristiana. Es vital para agradar a Dios. Es vital para que nosotros podamos crecer como cristianos. Vamos a leer lo que dice Isaías 5, en el versículo 13. Dice de esta manera: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y también aquí en el capítulo 27 de Isaías, vamos a leer en el versículo 11, que dice: cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él que lo formó. Entonces, mis hermanos, miramos cuán importante es tener conocimiento, cuán importante es tener discernimiento. Y Pablo en el Nuevo Testamento ora en Filipenses 1:9 y dice: y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si esta oración fuera respondida en la vida de cada uno de nosotros, habría muchos beneficios en muchas áreas, porque, hermanos, es necesario tener discernimiento, y el discernimiento es la habilidad de distinguir la verdad de la mentira, y viene de la palabra hebrea bin, que está mencionada alrededor de 250 veces en el Antiguo Testamento, y es traducida como insight, que significa perspicacia o entendimiento, aquello que es fino, aquello que es prudente. Y Satanás es muy experto en presentar lo que es obvio y lo que es fino. También está la palabra ben, que traduce entre, en referencia a intervalos, entre líneas, y es usado con verbos como juzgar, enseñar, donde la persona tiene que distinguir entre varias cosas. Y vina, que se traduce como entendimiento. En Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos, eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos los hermanos. O sea que era muy importante conocer los tiempos, conocer las cosas que habían de venir, las cosas que están ocultas en medio de la palabra. Se necesitan hombres y mujeres con discernimiento, que tengan conocimiento de lo que la iglesia necesita en estos tiempos. Tenemos que discernir entre lo que parece y no es una tentación. A veces no es fácil de distinguir el engaño de Satanás. Y el discernimiento requiere no solamente orar, sino entender lo que oramos.
No podemos ser muy simplistas ni reduccionistas. Tenemos que ir más allá. Vamos a leer lo que dice Hebreos 5:11. Busquemos en el libro de Hebreos. Capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, se requiere que tengamos práctica para oír la palabra. Necesitamos consumir la palabra. Necesitamos crecer. No solo tomar leche, sino también ir avanzando y ya comer comida pesada, se puede decir. Dios se deleita en que alcancemos la facultad de discernir. Él se agradó de Salomón cuando Salomón le pidió sabiduría. Recordemos en 1 de Reyes 5:12, cuando el Señor le dice a Salomón que le pida lo que quiera, y él le pide sabiduría, porque Dios espera que sus hijos le oremos, reconociendo nuestra incapacidad para conducirnos con sabiduría. Sabemos que solo a través del Espíritu Santo podemos adquirir esa sabiduría, y a medida que aumenta esa necesidad de discernir, debemos buscar esa sabiduría. Proverbios 2, del 1 al 6, nos habla que hay que buscar el discernimiento, no solamente desearlo, hay que atesorarlo como la plata. Por eso es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice que: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. También nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Además de tener el Espíritu Santo, necesitamos conocer la palabra. Proverbio 2:1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardarlos dentro de ti. Entonces, es bueno que nosotros conozcamos cuáles son los opositores del discernimiento, porque es claro que debemos conocer cuáles son nuestros enemigos. Y uno de esos especialmente es el corazón, nuestro corazón. Dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es uno de nuestros enemigos para obtener el discernimiento. También tenemos las influencias culturales. Isaías 5:20 nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque muchas veces, mis hermanos, por esto de la cultura, decimos que esto no es malo porque esto es cultural. Pero ojo con eso, ese es un engaño, ese es un enemigo del discernimiento. Cuando la cultura se opone al conocimiento de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con eso. También otro enemigo es el poco aprecio que a veces tenemos por la palabra. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura, para ver si esto era así. O sea que debemos ser como los cristianos de Berea. Debemos discernir, estudiar, leer, para ver si en realidad lo que nos están diciendo, lo que nos están predicando es verdad. No solo conformarnos con lo que nos dicen, sino ir más allá. Por eso voy a compartirles algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta al momento de discernir. Uno de estos es la verdad. Tenemos que conocer la verdad. La verdad es lo que corresponde a la realidad. La verdad es objetiva, es universal, es transcultural. No está en nosotros, está en Dios, y Él la transmite a través de su revelación en la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estas cosas y no dejarnos engañar, porque algo nos es verdad
o bueno solo porque produzca un resultado. Esto se le llama pragmatismo. Muchas veces nosotros pensamos que algo es verdad porque es bueno. No todo lo que es bueno es verdadero. Tampoco todo lo que no todo es verdad o bueno porque se haga por amor. Muchas veces también pensamos que es bueno porque yo lo hago porque amo a la iglesia, o porque amo a Cristo, o porque amo a mi hermano. Y ojo con eso, hermanos, porque muchas veces cometemos esos errores porque pensamos que lo que estamos haciendo es bueno porque lo hacemos por amor. También tenemos que tener en cuenta que algo no es bueno o es verdad porque sea legal. Porque hay cosas, por ejemplo, que son, puede ser ilegal, pero moralmente es legítimo, es bueno, como la predicación de la palabra en una parte donde está prohibido. Eso es algo ilegal, pero es algo moralmente bueno. Entonces, también tenemos que discernir estas cosas. Es importante para no equivocarnos. También es importante tener en cuenta algo. No condenemos a nadie por su asociación con buenas o malas personas. Es necesario conocer las razones por las cuales esa persona se está uniendo o asociando con tal o X persona. A veces somos muy ligeros para juzgar y para decir la verdad, para pensar que es verdad. Así que tenemos que discernir, pensar, mirar todas las razones antes de tener un juicio contra esas personas. No condenemos tampoco a las personas por sus doctrinas, porque todas las doctrinas no tienen el mismo peso, porque hay doctrinas que son de primer nivel, otras doctrinas son de segundo nivel y otras doctrinas pueden ser de tercer nivel, como el nacimiento virginal de Cristo. Podemos estar en desacuerdo, como lo estamos con los hermanos de la Iglesia Católica, que ellos creen que Cristo, que la Virgen aún después de nacer Cristo es virgen. Entonces puede que tenemos estas discrepancias en esas doctrinas. También algunos piensan que el rapto de la iglesia va a ser antes o después de la tribulación. Eso es una doctrina que no es de primer nivel. Por ejemplo, los que piensan que dicen que las mujeres no deben ser pastoras o que no deben predicar, eso tampoco es una doctrina de primer nivel. Entonces tenemos que discernir esas cosas. No podemos convertir una doctrina de tercer nivel a una doctrina de primer nivel. Tenemos que tener discernimiento. Es necesario por eso tener una mente bíblica, tener conocimiento bíblico y tener una mente bíblica, porque muchas veces no tenemos el conocimiento de la Biblia, no tenemos una mente bíblica y pensamos secularmente, no pensamos bíblicamente. A veces muchos cristianos tienen una conducta secular y mundana, y esto es consecuencia y es una evidencia de no tener una mente bíblica. El Señor nos manda que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, pero también nos manda que lo amemos con toda nuestra mente. Y la manera de demostrarlo es que mi mente tiene que disfrutar la reflexión de la palabra. Mi mente tiene que tener la palabra para estarla meditando y así poder crecer. Muchas veces el cristiano ora en privado acerca de su trabajo y le pide al Señor que le vaya muy bien en su trabajo y le pone el trabajo en manos de Dios, pero en el momento en que va a trabajar y que tiene que tomar decisiones, las toma de acuerdo a la conveniencia del negocio o de la situación, del proceso que tiene entre manos y en bien de la productividad, y no piensa en la manera de glorificar a Dios. Se le olvida ese momento en que está allí, todo lo que oró, todo lo que prometió a Dios, y solo piensa de una manera secular, no piensa de una manera bíblica. También cuando conversamos, nuestras conversaciones no deben ser frívolas ni conversaciones vanas, porque nosotros debemos tener en nuestra mente la palabra de Dios, y no la tenemos porque no reflexionamos, y en el momento de nuestras conversaciones tenemos la mente llena de muchas otras cosas, de cosas superfluas, y no de la palabra de Dios. Pues nuestras conversaciones deben estar
sazonadas con la palabra de Dios. La mente, recordemos hermanos que la mente es el centro de operaciones. La mente no es para tener emociones, la mente es para pensar y tomar decisiones. Y aquello que define al hombre es lo que el hombre piensa. Entonces, muchos hemos tenido problemas con nuestra mente, tenemos una mente caída. Y las características de una mente caída son, por ejemplo, que el entendimiento se ha endurecido. De esto habla 2 Corintios 13:14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El entendimiento también se ha cegado. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, y también tienen una mente entenebrecida. Efesios 4:18 nos habla de esto, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y una mente carnal, de eso nos habla Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, aquellos que se precian de ser expertos en ángeles y así engañan a muchos. Entonces, nuestra mente puede engañarnos, nuestra mente puede hacernos caer, porque no hemos entrenado nuestra mente para pensar bíblicamente. También nos encontramos con la mente depravada. En 1 Timoteo 6:5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, mis hermanos, la mente, todo esto que he leído es la descripción vívida de la mente de los últimos tiempos. Nosotros necesitamos cultivar nuestra mente. Por eso cada día debemos presentársela al jardinero, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para que mi mente pueda ser transformada. Mis amados hermanos, debemos meditar. Entrenemos nuestro corazón, entrenemos nuestra mente para discernir, y es sumamente necesario, especialmente en estos tiempos. Son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales Dios se está revelando, y es necesario que nuestra mente esté entrenada para entender, para comprender el mensaje que Dios nos está mandando en estos días. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y sigamos disfrutando nuestro café.